Perú acaba de entrar en una guerra, pero no una guerra militar, en una guerra por puertos, por minerales, por rutas comerciales. Y lo más sorprendente de esto es de que muchos peruanos todavía no se dan cuenta. La rivalidad entre Estados Unidos y China ya no se observa desde lejos. Hoy se está jugando dentro del Perú. Se juega en nuestros puertos, en nuestra minería, en nuestras rutas comerciales. Durante décadas, América Latina estuvo relativamente al margen de las grandes tensiones globales, pero esto cambió. Washington ha vuelto a hablar del hemisferio con un lenguaje estratégico mucho más directo. Beijing también ha ampliado su red de comercio, infraestructura y financiamiento en toda la región. Y en este nuevo tablero Perú empieza a ocupar un lugar particular. Primero por el puerto de Chancay. El megapuerto, inaugurado en noviembre de 2024 durante la PEC de Lima, con la participación del presidente chino Xi Jinping, fue presentado como una gran infraestructura logística para conectar Sudamérica con Asia. Y en efecto eso es lo que está haciendo. Las nuevas rutas marítimas abiertas en 2025 ya prometen reducir los costos logísticos en cerca del 20%. Y para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, conviene recordar un precedente histórico: el Canal de Panamá. Durante el siglo XX, el canal no fue solamente una obra de ingeniería, fue uno de los puntos centrales del poder estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Controlar esa ruta significaba influir en el comercio global. Y hoy, salvando las distancias, algo parecido empieza a ocurrir en el Pacífico sudamericano. Chancay no es un canal interoceánico, pero sí puede convertirse en el principal nodo logístico entre Asia y Sudamérica. Y cuando una infraestructura reconecta continentes, inevitablemente se vuelve geopolítica. Y eso explica el litigio regulatorio sobre la supervisión del puerto, ocurrido en el 2026, que terminó generando las advertencias diplomáticas desde Washington sobre nuestra soberanía y el control de las infraestructuras estratégicas. Cuando una discusión portuaria termina convertida en debate geopolítico, significa que el tablero cambió. El segundo factor es el cobre peruano. Durante décadas el cobre, simplemente el motor de las exportaciones mineras del país, y hoy terminó siendo algo mucho más importante. Significa transición energética, vehículos eléctricos, redes eléctricas, electrificación industrial. Se ha convertido en un insumo estratégico para la economía mundial. Estados Unidos y Perú por eso firmaron el año 2026 un memorándum de cooperación sobre los minerales críticos para reforzar las cadenas de suministro de estos recursos. El cobre ya no es solamente un commodity, es una pieza en el tablero tecnológico global. Y aquí aparece un tercer elemento que define la posición de Perú, que es su estructura real de comercio exterior. China concentra cerca de un tercio del comercio exterior peruano y es el principal comprador de cobre nacional. Estados Unidos sigue siendo nuestro socio clave en seguridad, en inversión institucional, en relaciones diplomáticas. Y esto coloca al Perú en una posición singular en América Latina. Por ejemplo, México está profundamente integrado a la economía estadounidense. Brasil tiene una relación económica muy profunda con China, pero también un peso político propio que le permite equilibrar sus vínculos internacionales. En cambio, Chile ha construido una estrategia minera sofisticada alrededor del cobre y el litio para posicionarse en la transición energética. Pero, ¿qué sucede con el Perú? El Perú aparece como algo distinto, como un proveedor clave de minerales estratégicos. El país está conectado comercialmente con Asia y ahora también es un posible hub logístico del Pacífico sudamericano. En otras palabras, un nodo entre dos sistemas económicos globales. Pero aquí aparece el verdadero problema. El Perú todavía no tiene una doctrina clara para administrar esa posición estratégica. Las decisiones sobre la minería, los puertos, la regulación, el comercio exterior, muchas veces se toman de manera fragmentada. Cancillería por un lado, la regulación por otro, la política económica por otro. Y en una época de competencia estratégica global, la fragmentación se puede volver muy peligrosa. Cuando un país no define su estrategia, termina jugando el juego de otros. Y Perú tiene una oportunidad histórica, pero puede convertirse en un hub logístico del Pacífico, en un proveedor clave de minerales en la transición energética y en un puente comercial entre Asia y Occidente. Pero si no define reglas claras para la infraestructura crítica, con sus minerales estratégicos, con su política económica internacional, esa oportunidad puede volverse en vulnerabilidad. Por eso, la pregunta ya no es si la rivalidad entre Estados Unidos y China va a llegar
Al Perú eso ya ocurrió. La pregunta es otra, si el Perú será simplemente uno más en el tablero o aprenderá a ser uno de los jugadores, porque en la historia del comercio mundial siempre han existido lugares que cambiaron el mapa. Venecia en el Mediterráneo, Panamá en el siglo XX, Singapur en Asia, y hoy el Pacífico Sudamericano empieza a tener su propio punto estratégico. Ese punto podría ser Perú. La pregunta es si el país entenderá a tiempo la magnitud del momento, o va a dejar que otros escriban la historia.